Ya estoy empezando a grabar. Listo. Estábamos conversando entonces sobre las sociedades anónimas, ya conversamos sobre los antecedentes históricos de las sociedades anónimas y también conversamos sobre los antecedentes históricos de las sociedades anónimas en Chile. Y ahora vamos a empezar a hablar cómo, bueno, hemos hablado algo sobre la regulación, en particular hemos mencionado que la regulación que tienen las sociedades anónimas en Chile es una regulación bastante extensa en cuanto tiene bastantes artículos, la ley sobre sociedades anónimas, y también encontramos el reglamento que también tiene bastantes artículos, por lo que difícilmente podríamos decir que la regulación, que aquí el marco regulatorio que nosotros tenemos en las sociedades anónimas es un marco regulatorio abierto, ¿no? Más bien uno podría entender que está bastante acabado en la regulación y no está como abierta o libre a la institución de la sociedad anónima, sino por el contrario, este marco regulatorio es exhaustivo, completo y detallado, dando a la institución una regulación total de lo que significa ser parte de una sociedad anónima, cómo se configura la sociedad anónima, etc. De esta manera, el artículo 137 de la ley que regula las sociedades anónimas en Chile dice: las disposiciones de esta ley primarán sobre cualquier norma de los estatutos sociales que les fueran contrarios. Es decir, en este punto nosotros encontramos una especie de limitación en cuanto a la voluntad de generación de la sociedad anónima y la voluntad de generación de la sociedad anónima por parte de los socios de esta, en cuanto a aquello que regulan en sus propios estatutos sociales, debe obedecer a lo regulado y que presenta la ley de sociedades anónimas. Todo aquello que sea contrario, entonces se entiende que lo que opera es la ley y primará por sobre la voluntad de los socios. Otra virtud de esta regulación que nosotros tenemos interna de la sociedad anónima tiene que ver lo que yo les mencionaba hace un rato, el que independiente de si el objeto de la sociedad anónima es un objeto de carácter civil, nosotros entendemos que por el hecho de configurarse como una sociedad anónima, toda sociedad anónima es mercantil. Esta es una ficción, ¿no? Independiente de a qué negocio nosotros nos dediquemos al giro de negocios o que la pretensión sea de carácter civil, siempre nosotros entendemos que por ser sociedad anónima nos encontraríamos ante una sociedad de carácter mercantil. Y eso, bueno, tiene que ver, y cada vez deja con menos efecto la regulación del artículo 2059 del Código Civil, que nos habla de lo que era este concepto que yo les hablaba en las primeras clases de sociedad, y particularmente en cuanto a la distinción que hace entre civiles y mercantiles, en cuanto en estas sociedades, independiente del giro al que se aboque, nosotros entendemos que siempre nos encontramos ante actos mercantiles o ante una sociedad de carácter mercantil. Y yo le mencionaba también que cuando nosotros hablamos de la clasificación de las sociedades anónimas, encontramos las sociedades anónimas abiertas, que son la generalidad de los casos, y en la mayoría de los casos nos vamos a estar refiriendo a las sociedades anónimas abiertas, las sociedades anónimas cerradas, que son sociedades anónimas cuyas acciones en principio no se transan en la bolsa porque se entienden que son una especie de sociedades anónimas familiares, y nos encontramos con las sociedades anónimas especiales, que dependiendo del giro en particular que tenga una determinada sociedad, se va a convertir en una sociedad anónima especial, y fue parte de una modificación legislativa posterior que incorporó esta especial denominación sociedad anónima especial. Ejemplo de sociedad anónima especial, aquellas que regulan los clubes deportivos o las sociedades anónimas deportivas. Y en cuenta las sociedades anónimas generales especiales, que se encuentran reguladas en el artículo 126, y en el artículo 1, inciso segundo, se declara la mercantilidad de este capital social. Es decir, nosotros entendemos, según lo que ustedes estudiaron en Comercial 1, que en este caso, independiente de la mercantilidad del acto, uno entiende que la sociedad es mercantil por el hecho de ser sociedad anónima. ¿Por qué? Porque se entiende que las sociedades anónimas fueron configuradas, primero, como particular para que sea esencial la configuración del capital, y segundo, porque lo que nos interesa es el comercio internacional. ¿Alguien quería hacer algún comentario? Sí, profe, es que no me quedó claro la clasificación de la sociedad anónima cerrada. ¿Cuál era la característica? La diferencia que establece la ley es lo que yo le digo, son sociedades que se consideran como más bien familiares, donde la diferencia fundamental entre la sociedad anónima abierta y cerrada es que las acciones de la sociedad anónima cerrada no pueden transarse en bolsa, no son de libre transacción. A diferencia de la sociedad anónima, donde yo puedo perfectamente comprar y vender acciones a través de esta oferta pública de acciones. No puedo hacer eso en la sociedad anónima cerrada. ¿Entiendes? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Sigue siendo mercantil,
sigue siendo una sociedad de carácter mercantil. ¿Por qué? Porque son sociedades anónimas y por tanto son mercantiles y yo digo, en principio sus acciones no pueden ser vendidas o transarse en la bolsa. Existe una excepción que establece la ley donde se permite la transacción en la bolsa de las sociedades anónimas cerradas, pero solo en el caso de que nos encontremos ante insolvencia o quiebra de esta sociedad anónima cerrada y quienes van a transar estas acciones son sus acreedores. Es una situación muy específica, pero en general no pueden transarse sus... Esa es la diferencia fundamental entre una y otra. Por supuesto, hay otras diferencias en cuanto al capital. Cuando hablamos de sociedad anónima cerrada, estamos hablando de sociedades más pequeñas, la sociedad anónima abierta es bastante más grande. Lo vamos a revisar igual cuando veamos la clasificación en particular, pero yo creo que con eso le puede quedar una distinción importante entre una y otra. En cuanto a la mercantilidad, ambas son mercantiles o las tres son mercantiles. Y les mencionaba... bueno, el artículo 1 de nuestra ley de sociedades anónimas, es decir, la ley 18.046, esta ley que yo les decía que se modificó en el año 2000 y en el año 2009, de 1981, me define las sociedades anónimas como una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables solo por sus respectivos aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables. La sociedad anónima es siempre mercantil, aun cuando se forme para la generación de negocios de carácter civil, para la realización de negocios de carácter civil. Esta definición legal de la sociedad anónima de la ley 18.046 obedece en cuanto a sus elementos a esta antigua tradición jurídica que reconoce el origen en el artículo 424 del Código de Comercio de 1865, que señalaba a la sociedad anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común, suministrada por accionistas responsables solo hasta el monto de sus respectivos aportes, administrada por estos mandatarios revocables y conocida por la designación del objeto de la empresa. Esta es finalmente la definición que nosotros tenemos en la ley de sociedades anónimas, obedece a esta tradición jurídica con respecto a cómo se configura la sociedad anónima. Independiente de ello, este artículo primero de la ley de sociedad anónima me revela los elementos esenciales de lo que se configura o entendemos la sociedad anónima. Cuando me habla de esta persona jurídica, nosotros hemos conversado en extenso la configuración de la persona jurídica distinta de los socios en las sociedades, y en este caso, más importantemente cuando hablamos de las sociedades de capitales, como la sociedad anónima, suministrada por este fondo común, que seguía como obedeciendo a esta tradición en cuanto a definición de la sociedad como un contrato, el poner algo en común, estos aportes de los socios, en el caso de las sociedades de capitales, los aportes de los socios vendrían siendo las acciones, y lo más importante con respecto a este tipo de sociedades es que las y los socios solo son responsables de esta sociedad hasta el monto de sus respectivos aportes y es además administrada por este directorio integrado por miembros responsables que además son esencialmente revocables. Entonces ahí uno ve las distinciones con otro tipo de formas sociales que nosotros hemos estudiado hasta este punto. Otra, por solo mencionar, nosotros encontramos como distintos conceptos de la sociedad anónima en nuestra propia legislación, ya que el Código Civil define la sociedad anónima en el artículo 2061, en el inciso cuarto, y según una modificación contenida en el artículo 138 de la ley 18.046, que dice sociedad anónima es aquella formada por la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables, solo por sus respectivos aportes, y administrada por un directorio, integrada por miembros esencialmente revocables. No tiene ninguna diferencia en cuanto a ambas definiciones, son bastante similares y obedecen a esta tradición de entender a la sociedad como un contrato y con todos los elementos esenciales que nosotros conversábamos en clases anteriores. El aporte, la participación de los socios, distinguiendo entre, cuando hablamos de la participación de los socios, las sociedades de personas de las sociedades de capitales. Otra legislación, yo les mencionaba que nuestra legislación nos dice expresamente cuando define las sociedades anónimas, en el aspecto que estas son esencialmente mercantiles. No somos la única legislación que lo hace de esta manera, también identifica como mercantiles por el hecho de ser sociedades anónimas, también la legislación española que regula las sociedades. Entonces, para que vean que este es un principio que no solo lo encontramos en nuestro derecho, sino que independiente del objeto y giro social de una determinada sociedad, aunque este sea civil, si es una sociedad anónima, entendemos que es mercantil. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nosotros identificamos
a las sociedades anónimas siempre como mercantiles o que generan actos mercantiles. Esto debido a la especial naturaleza que tienen las sociedades anónimas y a la posibilidad, cuando hablamos de la sociedad anónima abierta, de que sus acciones puedan ser transadas en la bolsa. Entonces, por lo mismo y entendiendo la especial naturaleza de la generación por las transnacionales, por los grandes capitales, capitales que requieren que la importancia en una determinada sociedad no sea el territorio en el que ésta se configura, ni tampoco sean los socios que la componen, sino el capital que conforma esta nueva empresa, este nuevo giro, ¿no? Por lo mismo, hace que sea necesario, cuando hablamos de sociedad anónima y en su regulación, entendemos que siempre sean actos mercantiles, para simplificar un poco el poder regular o participar de la sociedad anónima, porque si no, tendríamos que entrar a distinguir acto por acto para poder saber si nos referimos a un acto, en este caso de carácter civil, con una determinada regulación, o si nos referimos a un acto de carácter mercantil con una determinada regulación. Por eso la ley hace esa distinción, y por eso nos dice que entendemos que siempre es mercantil. Además, esta regulación que nosotros encontramos en la ley de sociedades anónimas y en el reglamento de sociedades anónimas, bueno, y en el Código Civil, pero el Código Civil casi como un antecedente histórico, porque es muy atrasado en lo que es regulación cuando hablamos de las sociedades anónimas, e incluso hasta nuestra propia ley, uno podría decir que está un poco atrasada en cómo va avanzando otros estados. Además, nosotros encontramos consagrado la posibilidad de asociarse como derecho de sociedades, como sociedades de carácter privado, de la forma en que nosotros hemos estudiado hasta este punto, en nuestra Constitución. Nuestra Constitución actual todavía incorpora, y tiene que ver también con todo lo que hemos conversado con respecto a cómo nosotros iniciamos todo un proceso como liberalizador de nuestra economía, de nuestro sistema político, desde los años 80, yo diría desde los 70 en adelante, y en particular la encontramos en las sociedades, que las sociedades anónimas abiertas se inspira en este principio del lucro societario, el principio de la libre asociación o libertad asociativa que se encuentra establecido en el artículo 19, número 15 de la Constitución actual, que dice: la Constitución asegura a todas las personas, 15, el derecho de asociarse sin permiso previo. Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. Si ustedes estuvieron prestando atención a la primera hora de clase o si estuvieron revisando los apuntes, podrán ver que este artículo en sí mismo representa este principio liberal de cómo se configuran las sociedades, en cuanto en una primera etapa las sociedades precisamente requerían en un principio el permiso del rey o del monarca, y después requerían el permiso, incluso en nuestra propia legislación nacional, el permiso y autorización del presidente, y después el permiso o autorización de la superintendencia. Expresamente el 19 número 15 lo consagra en la Constitución al hablar de este derecho de asociarse sin permiso previo, me dice que deberán asociarse sin permiso previo, es decir, no requieren una autorización pública para configurarse. De esta forma yo los dejo en libertad para configurarse, pero nuevamente obedece a este ánimo liberal, pero que requiere algún nivel de intervención o regulación por parte del Estado, siempre tiene importancia lo que es el imperio de la ley. Entonces, yo puedo permitir el derecho a asociarse sin permiso previo a todas las personas, es decir, a configurar todo tipo de formas sociales que quieran configurar, pero no puedo hacerlo si no obedezco los principios o el marco normativo que establece la ley. Recuerden que la ley que regula las sociedades anónimas en Chile y el reglamento que regula las sociedades anónimas, hemos dicho también en clase hace un rato, que es sumamente extenso y regula, uno no podría decir que nos encontráramos entonces ante un marco regulatorio abierto. Es decir, encontramos alguna especie de control y regulación y fiscalización que aparece en nuestra ley de sociedades anónimas. Este principio entonces, que es lo que les mencionaba recién, este principio que regula el 19 número 15, este derecho de asociarse, no es entonces en términos absolutos, debido a que este artículo 137 de la misma, el reglamento que establece la ley, establece el principio de la imperatividad de las normas de la ley, perdón, de la ley que regula las sociedades anónimas, declarando que las normas de la ley primarán por sobre toda otra disposición de carácter estatutario que sea contraria a ella. O sea, si bien nosotros nos encontramos ante el 1915, que permite la libertad de asociarse y que es una consagración de este principio liberal, ¿no?, de la configuración de las sociedades, prescindiendo de la autorización del Estado, sin embargo, la misma ley que dice en sí misma, la ley de sociedades anónimas, que prima sobre aquellos acuerdos que puedan tomar los socios en el estatuto,
prima la ley por sobre todo acuerdo que pueda estar en el estatuto de los socios que no obedezca este imperio de la ley o que vaya contra la ley. Pues ahí uno ve una especie de contrapeso a este principio consagrado en nuestra legislación de poder asociarse libremente sin contar con una autorización previa. Lo mismo, esta misma regla que uno encuentra en el artículo 137 en cuanto al imperio de la ley de sociedades anónimas por sobre el estatuto que puedan generar las y los socios, lo podemos encontrar o lo podemos aplicar por una especie de analogía a los acuerdos que pueda tomar la Junta de Accionistas y a este órgano de administración del directorio. O sea, en este caso, cualquier acuerdo que tome la Junta de Accionistas, cualquier decisión que tome este órgano esencialmente, que cuyos miembros son esencialmente modificables, que es el directorio de la sociedad anónima, también tiene que obedecer este principio de imperatividad de las normas de la ley. Entonces, siempre va a imperar el derecho por sobre la voluntad de quienes están configurando esta sociedad anónima. El principio de la supremacía e imperatividad de la regulación de la sociedad anónima a la que debe adecuarse y someterse a este estatuto social. Recuerden que cuando nosotros en Chile tenemos la libertad de poder asociarnos, de configurar una sociedad anónima, pero cuando lo hacemos lo tenemos que hacer de acuerdo a lo que establece la ley, y lo que establece la ley es que nosotros debemos generar la constitución de la sociedad anónima, y en esta constitución de la sociedad anónima nosotros incorporamos además lo que es el estatuto social, es decir, aquellas reglas internas que regulan el comportamiento de las y los socios en la sociedad y que tiene que necesariamente obedecer a lo que establece la ley de sociedades anónimas en Chile. Este principio que nosotros mencionábamos en el artículo 137 señala: las disposiciones de esta ley primarán sobre cualquier norma de los estatutos sociales que les fueran contrarios. Por tanto, si bien hay un principio de libertad de asociación y organización, que es el que nosotros tenemos en este artículo 19, número 15, hay también una sujeción a estos principios imperativos establecidos en ley para organizar una sociedad anónima. Y llama la atención también, porque aquí les pregunto, porque aquí estamos hablando de la libertad de asociación y organización. Cuando uno habla de libertad de asociación y organización, ¿nos referimos exclusivamente a las sociedades? ¿Qué creen ustedes cuando estudiaron el principio 19-15? Que quizá lo estudiaron con Jan Daca, o lo pueden haber estudiado con Damián, o dependiendo de la generación, quizá lo podrían haber estudiado con Javier. Este principio de libertad de asociación, ¿será exclusivo propiamente de la configuración de sociedades o será un poquito más amplio? Profe, no necesariamente a las sociedades, sino que rige para cualquier ámbito de las personas en realidad en el territorio. Para cualquier ámbito, incluso de la posibilidad de reunirnos, etcétera. Y la posibilidad de sindicalizarse se encuentra entre las garantías que nosotros tenemos en la Constitución. Porque también podría tener que ver con este principio de la libertad de asociación y organización. Yo creo que sí también. No se encuentra dentro de las garantías constitucionales del artículo 19. No, uno podría extenderlo en algún nivel, pero no se encuentra presente abiertamente y tiene que ver también con la configuración de nuestra Constitución, de cómo ésta se configura. Nosotros podríamos tratar de buscarlo a través de este principio de la libertad de asociación y organización y tratar de buscar, pero principalmente, así como principio del derecho a sindicalizarse, no se encuentra presente en la Constitución y se entiende porque es una Constitución de carácter liberal o de corte liberal. Por tanto, tiene mucha desconfianza de las asociaciones sindicales. Entonces, no se encuentra consagrado, no se encuentra prohibido, porque en algunos estados absolutamente liberales se podría, y ya más bien autocráticos, se podría prohibir la posibilidad de sindicalizarse, pero no se encuentra expresamente consagrado como si encontramos este principio. Ya. Y esta regulación que nosotros estamos conversando con respecto a la naturaleza de la sociedad anónima, por esta captación de capitales, recuerden que las sociedades anónimas captan capitales a través de, en principio, de las sociedades anónimas abiertas, por esta oferta pública de acciones, y estas acciones representan el capital de la sociedad en cuanto al aporte que hacen los socios a esta sociedad en particular. Y a diferencia de las otras sociedades, cuando hablamos de acciones, los montos de los aportes que ustedes tienen pueden ir variando en el tiempo, en cuanto el valor de las acciones puede ir aumentando o decreciendo dependiendo de esta misma oferta pública de acciones.
Cuando hablamos de oferta pública de acciones, probablemente ustedes han visto muchos ejemplos en películas, etcétera, pero piensen un ejemplo que yo sé que muy probablemente todos ustedes lo han escuchado, que es el caso de Facebook, que Facebook decidió en algún momento volverse una gran empresa que ya no fuera exclusivamente esta plataforma Facebook, y hizo oferta pública de sus acciones, y actualmente uno podría eventualmente comprar acciones de esta empresa internacional, ya ni siquiera exclusivamente norteamericana, que sería Facebook. Y de hecho llegó a tal punto la magnitud de esta sociedad anónima gigante que sería Facebook, que actualmente está cambiando su nombre y ya no va a ser exclusivamente Facebook, salvo la plataforma Facebook, sino que ahora es Meta. Probablemente si ustedes, y parte, quizás ya no ocupan tanto Facebook, pero ocupan Instagram, que depende de Facebook, ocupan WhatsApp, que depende de Facebook, ¿no? Y en general muchas redes, salvo Twitter, que son parte de este grupo gigante que es Meta, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan viendo cómo lo que nosotros estamos conversando a nivel nacional, cuando nosotros hablamos de sociedades anónimas, hablamos de un tema que trasciende fronteras y generalmente va a tener coincidencia y participación del mercado bursátil internacional. Y por lo mismo también las acciones, en el valor de estos bienes muebles, de estos aportes iniciales que hacen los socios o participación que tienen en la sociedad, pueden subir y bajar de valor de acuerdo a los vaivenes que vaya ocurriendo en el mercado, ¿no? Entonces, lo que puede haber ocurrido en Estados Unidos, lo que puede ocurrir en Corea, puede tener efectos directos, por ejemplo, en nuestra economía y en nuestro sistema actual. Por lo mismo, una inflación mundial afecta también al resto de los estados en particular, en diferentes grados, pero no puede llegar a afectar a todos, porque somos todos economías dependientes en cuanto a las acciones y el mercado bursátil no dependen exclusivamente de un estado en particular, sino de todos los estados que participan en esta transacción libre de acciones, compra y venta de acciones. Entonces, debido a esta importancia que nosotros estamos conversando de la sociedad anónima y esta captación de capitales, porque piensen que también la sociedad anónima, eventualmente, si hablamos de sociedades anónimas chilenas, pueden captar capitales extranjeros o pueden tener participación en capitales extranjeros. Para nosotros, que somos un estado muy pequeñito, que económicamente somos un estado sumamente dependiente, porque no tenemos producción, no hacemos productos, sino que lo que nosotros ofrecemos al mercado fundamentalmente es extractivismo, es decir, que vengan terceros a explotar nuestro territorio y a pagar un determinado monto para poder realizar esa explotación. Esa es la base de nuestra economía, y la base de nuestra economía hasta ahora, podríamos decir, se sostiene en lo que es el cobre, ¿no? La transacción del cobre. Por tanto, nuestra economía depende fundamentalmente de cómo varíe el valor del cobre y el uso y la necesidad del cobre. Entonces, es una economía muy dependiente, muy pequeñita y muy mínima en cuanto nos quedamos todavía en el nivel extractivista. Otras economías que también iniciaron como netamente extractivistas, eventualmente generan productos. Un ejemplo que podría ser similar a nosotros, porque uno podría pensar en Corea, pero Corea es bastante más grande que nosotros, podría pensar quizá Irlanda. Irlanda en algún momento también tomó esta decisión de ya no ser exclusivamente extractivista y generar productos propios irlandeses, lo que los ha ayudado a tratar de sopesar o mantenerse en una economía mundial compleja y de sociedades anónimas como las que estamos conversando. Entonces, por eso es necesario a veces avanzar al siguiente paso, no exclusivamente permitir que se extraigan bienes de nuestro territorio. Y por esta razón, nosotros encontramos la regulación de la ley de sociedades anónimas en los marcos que nosotros tenemos hoy en día. 1981 que se genera la ley de sociedades anónimas, y en 1981 también la ley de mercado de valores. Y las modificaciones que hemos tenido hasta el día, porque fíjense cómo hablamos de la regulación de la ley de sociedades anónimas, la ley de mercado de valores de forma paralela, y las modificaciones desde el año 2000, 2009 también incorporan modificaciones en estos tipos de legislación, es decir, sobre la sociedad anónima y sobre la ley de mercado de valores. Y a la vez nosotros encontramos, entendiendo este decreto ley 3538 de 1982, que creó la Superintendencia de Valores y Seguros, y este instrumento que fue creado en 1982 es un órgano público de control externo al mercado de valores y sus agentes, y este órgano público que yo les menciono terminó con la dictación de la ley 21.000 del año 2017. Y esto tiene que ver con todo lo que nosotros estamos conversando hace un rato de lo que es la modificación de la regulación o la participación fiscalizadora que tiene el Estado en lo que es el mercado financiero. Cuando hablamos del mercado financiero, estamos hablando en esta venta y compra de acciones que nosotros podemos hacer a nivel nacional de las sociedades anónimas nacionales, y a la vez
la compra y venta de acciones que podamos hacer de empresas transnacionales o de capitales que se encuentran en el extranjero, o participación en nuestras sociedades anónimas de socios extranjeros que participan activamente en nuestras sociedades. Y que eventualmente incluso pueden tener control sobre ellas, como pensemos el caso del líder, del consorcio que está detrás del líder, que detrás del líder Chile, que usted sabe que es una empresa muy, muy grande, que se encuentra ubicada a nivel nacional, actualmente se encuentra controlada por un órgano de carácter, una sociedad anónima internacional, que es Walmart. Cuando hablamos de Walmart, su origen, por lo menos territorial, es Estados Unidos. Probablemente también lo saben por series de televisión, etcétera, donde uno ve dónde vienen esos capitales. Y uno puede ir identificando las diferentes grandes sociedades que nosotros tenemos en Chile, muchos capitales extranjeros y mucha participación de capitales extranjeros. O sea, inyección de capitales extranjeros en nuestro territorio en negocios nacionales, con los beneficios y problemas que esto pueda tener. Es así como entonces en el año, la ley 21.000 del año 2017, es decir, relativamente moderno, se reemplaza este órgano público por la Comisión para el Mercado Financiero, y en efecto el decreto ley 3538 fue reemplazado por el artículo primero de esta ley 21.000 y en su rectificación del 4 de marzo del 2017. Por lo tanto, conforme al artículo 4 transitorio de la ley 21.000, la fecha de entrada en funcionamiento para la Comisión para Mercado Financiero fue el 14 de diciembre del 2017, suprimiéndose entonces desde ese momento, desde el 14 de diciembre de 2017, la Superintendencia de Valores y Seguros. Nosotros lo entendemos desde el 15 de enero, acababa ya esta Superintendencia de Valores y Seguros, y en realidad hablamos de esta Comisión para el Mercado Financiero. Y que tiene que ver con esta idea que hemos conversado desde el principio de la clase, de la necesidad de tener una mejor participación, de una mejor regulación, fiscalización de las decisiones que toman los socios mayoritarios en estas sociedades de capitales. Piensen que cuando hablamos, y eso lo conversamos cuando hablamos de sociedades de personas, pero se lo reitero en el caso de las sociedades anónimas. Cuando nosotros hablamos de socios, nosotros tendemos a identificar a los socios de la sociedad anónima o de cualquier tipo social como personas naturales, ¿no? Como nosotros. Pero pensemos también que dentro de una sociedad anónima, algunos de sus socios pueden ser otro tipo de formas sociales. Puede que dentro de una sociedad anónima, quien esté participando sea una persona jurídica, y esta persona jurídica sea una sociedad anónima o cualquier otro tipo de sociedad responsabilidad limitada, etcétera. Y puede que la participación que tengan estas sociedades en esta sociedad anónima sea minoritaria. Entonces, por eso es que es tan importante y por eso también, recuerden que también tiene que ver con las recomendaciones que nos hizo la OCDE, se hace necesario preocuparse por parte del Estado cómo se generan las decisiones de los gobiernos corporativos. Nosotros sabemos hasta este punto que la sociedad anónima es un agente oferente de títulos valores, las acciones en este mercado de valores, y cada vez que se dice que hay una buena regulación en los mercados de valores, debe hacerlo también la sociedad o en materia de sociedad anónima. Porque cuando nosotros hablamos de mercado de valores, quienes transan y participan del mercado de valores son las sociedades anónimas. Por eso es que si yo entro a regular o a modificar la ley de mercado de valores, entro a regular de alguna forma el mercado de valores, necesariamente tengo que también regular a las sociedades anónimas. Es la única manera en que yo puedo equilibrar, porque quienes van a transar dentro de la bolsa de valores son precisamente las sociedades anónimas. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? Profe, mi pregunta es en sí, ¿cómo se transa en la bolsa? Entiendo que lo que son las acciones y que éstas se venden y que pueden pasar de una persona a otro, pero ¿cómo es? O sea, ¿qué se requiere? O sea, sé que gran capital para participar en la bolsa, pero ¿eso requiere de mayor formalidad, de solemnidades para poder mercantilmente intercambiar en la bolsa, valga la redundancia? Quienes intercambian son los agentes de bolsa. Ellos son, usted contrata a un agente de bolsa y finalmente lo representa en la bolsa de este mercado de valores y toma decisiones por usted en su caso particular que usted decida que compra o vende acciones por usted. Pero en cuanto a la decisión de usted comprar o vender acciones, no tiene mayor formalidad. Usted puede comprar o vender acciones, tiene el capital para poder comprar dichas acciones, pero
lo tiene que hacer a través de este agente de bolsa que participa de este mercado de valores y que lo representa en esta compra y venta de acciones. Y que también no solo lo representa, porque muchas veces usted puede tomar la decisión de contratar una determinada agencia, un determinado agente, y le entrega el poder de decisión para comprar, vender, transar, dependiendo de lo que usted quiera hacer con su capital. Pero finalmente, para usted poder participar en la compra y venta de acciones, tiene que contar con capital. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a la sociedad anónima es particularmente captar capitales. Que usted participe de la sociedad anónima. Porque cuando usted participa, entonces usted entrega capital a esa sociedad y, por tanto, puede sonar como un poquito redundante, pero el interés por una determinada acción, es decir, que todos decidamos comprarle a una sociedad anónima, hace subir el valor de esa sociedad anónima. Y, por tanto, las sociedades anónimas siempre van a estar buscando captar capitales. Entonces, no se requieren mayores requisitos, salvo eso, que usted tenga el capital para comprar acciones particulares. Bueno, y entienda también el riesgo que corre cuando compra y vende acciones. Ah, ya, profe, entiendo, me queda más claro. Profe, Igual, dígame. ¿cómo podría subir o bajar la acción? Por ejemplo, en el deporte, no sé, un equipo salió campeón, imagino que la acción subiría, Sí, sube. pero ¿cómo se regula eso en sí? No hay regulación. Este es el tema. En lo que es el valor de una determinada acción, nosotros no podemos, debido al este principio de la libertad de empresa, el principio de la libertad de asociación, el Estado no puede fiscalizar ni intervenir de ninguna forma el valor de las acciones. Porque si nosotros pudiéramos intervenir el valor de las acciones, estaríamos hablando de un Estado de carácter centralizado, un Estado central. Cuando nosotros hablamos de una economía de carácter liberal o un modelo económico liberal, nosotros no tenemos un Estado central que regule este tipo de acciones, porque lo que nosotros queremos es que haya una máxima libertad para que nosotros podamos hacer todas las gestiones que queramos hacer como accionistas de una determinada sociedad, siempre que obedezcan a un determinado marco regulatorio, que es el que establece la ley. Pero más allá de ello, el Estado no puede intervenir en el valor de las sociedades. Porque ¿Profe? piensen que, dígame. Es como ese principio de el mercado se regula solo. Sí, eso es lo que iba a decir precisamente. Tiene que ver, se determina el valor con este principio fundamental de lo que nosotros hablamos de las economías de libre mercado, que sería la que nosotros estamos. Por tanto, nosotros permitimos el juego de los distintos agentes, que en este caso serían las sociedades anónimas que participan haciendo oferta pública de acciones, y las personas que compran acciones de esas determinadas acciones, venden, transan, etcétera. Ese juego va a determinar que sobrevivan las sociedades anónimas más competentes o eficientes en términos económicos, y va a hacer que fallezcan, desaparezcan las sociedades económicas menos eficientes. Eso es lo que me dice el juego del libre mercado. ¿Cuál es el problema? Y eso ha sido el problema del modelo en general, de los abusos que se cometen cuando hay falta de regulación. Y por eso que nosotros encontramos la modificación del 2017, encontramos la modificación del año 2000, la modificación del año 2009. Si bien el Estado no va a intervenir en el valor de una determinada acción, es decir, no va a decir esta acción no puede bajar de tanto, pero sí fiscaliza que los accionistas mayoritarios, estos socios gestores que yo les mencionaba en el caso de la Corte Suprema que les mencionaba en Endesa, no puedan tomar decisiones sin o prescindiendo o no pensando en el interés de los socios minoritarios. Es eso lo que fiscaliza el Estado, en eso participa y en eso puede tratar, porque a veces, para darles como algún ejemplo, los socios mayoritarios toman decisiones que solo los benefician económicamente a ellos. Y se piensa, y viendo como de la teoría o doctrina de la institución que es la sociedad anónima y por la importancia que tiene las decisiones que puedan tomar estos socios, como ellos operan solo pensando en su interés particular, no les importa cómo puedan afectar a los socios minoritarios. Y muchas veces, que también es uno de los problemas que tienen las sociedades en Chile y en el mundo, estos socios son partícipes de distintas sociedades. Entonces modifican el valor de determinadas sociedades para poder subir y afectar prescindiendo del juego de la libre competencia. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, que finalmente sería una externalidad, viéndolo en términos económicos, es decir, aquella efecto no esperado de este juego de la libre competencia, entonces yo estoy afectando la libre competencia y lo hago desde el punto de vista de los mismos accionistas, de los mismos socios mayoritarios de las sociedades y afecto entonces la libertad de los otros socios.
como nos encontramos ante ese gran problema de las sociedades anónimas, es que encontramos toda una modificación a nivel mundial donde lo que se busca es generar una mejor regulación de estos gobiernos corporativos, donde el Estado sí tenga una participación en cuanto a fiscalización de cómo se toman esas decisiones y que las decisiones que toman los socios gestores, las decisiones que toman el directorio, sean obedeciendo al interés de toda la sociedad, estoy hablando de la sociedad anónima, ¿no? de todo el beneficio de la sociedad, y no exclusivamente de los socios gestores o los socios capitalistas, porque hay sociedades tan grandes, no sé en particular las sociedades de fútbol, pero es lo mismo, las sociedades de fútbol, como bien dice Tomás, va a subir y bajar de valor la acción entre más cotizado sea este grupo social, no sé, pensando de Colo-Colo o Universidad de Chile, o si pensamos Barcelona, ¿no? Grandes equipos van a tener acciones de gran valor. Si empiezan a bajar en su clasificación, si empiezan a perder grandes jugadores, también va a tener, que son, fíjense cómo, los ejemplos que estamos viendo, decisiones tan, que no tienen ninguna incidencia económica en un principio, sí lo tienen en el valor de acción. Y aparte, cuando ocurre esto, por ejemplo, si pensamos en las sociedades deportivas, si empiezan a jugar mal, si empiezan a perder grandes jugadores, la gente pierde interés en esta acción. Entonces también empieza a bajar de precio, porque la pérdida de interés en una determinada acción, cuando Tomás, Claudio deciden vender sus acciones, puede ser un indicio al resto de accionistas para también retirarse. Y ahí también se puede producir una crisis en el mercado o en esa sociedad particular si empiezan a huir todos los socios y eso hace que la acción vaya bajando de valor. De hecho, un ejemplo que yo siempre, no sé si ustedes son chiquititos, igual hay una película que se llama Las locuras de Dick y Jane. ¿La vieron en algún momento? Relativamente antigua. No, profe, yo no. ¿No la han visto? Es una película de Jim Carrey. ¿Por qué se la menciono? Porque aquí se habla de este abuso, por supuesto, irónicamente y como una comedia, ¿no? Pero se habla del abuso de los socios mayoritarios en una sociedad anónima norteamericana y finalmente era aún peor porque los fondos de pensiones de quienes participaban de esta sociedad anónima, que los socios afectaron su precio artificialmente para obtener mejores réditos, estos socios mayoritarios, los trabajadores que tenían sus pensiones en esta sociedad se quedan sin trabajo y se inicia toda una crisis económica derivada de esa decisión que hacen estos socios principales. Les doy el ejemplo, si es que alguna vez la ven, probablemente está en Netflix o en cualquier otro tipo de plataforma, visualmente se ve a Jim Carrey en un programa de televisión económica donde están hablando de las acciones y este mercado bursátil norteamericano, y se ve mientras él habla, porque es el representante, por supuesto, alguien que pusieron de cartón porque no tenía ningún valor, sino que para que fuera el rostro público de este fracaso, aparecía hablando y se veía cómo bajaban las acciones mientras él hablaba en televisión. Para que ustedes vean que incluso hasta a veces una intervención en los medios puede tener una afectación de las acciones. Y de hecho, una de las mayores crisis mundiales en los años 80 del mercado bursátil mundial, no solamente norteamericano, se derivó de un terremoto que ocurrió como en Indonesia y eso afectó las acciones de todas las acciones y fue horrendo el resultado mundial del mercado bursátil. Entonces es sumamente variable cómo nosotros podemos definir el valor de una acción y eso lleva a que los socios de una sociedad anónima en muchos casos decidan cometer actos ilícitos para afectar el valor de las acciones. Esto que yo les indico no es nada nuevo y tiene que ver incluso cuando se habla de derecho mercantil, cuando se enseña el derecho mercantil, en lo que yo les decía, la moralidad de quienes están a cargo de esta sociedad, es decir, de las decisiones que puedan tomar. Debido a que nos encontramos ante una crisis de esta moralidad, es que los estados en general están buscando fiscalizar las decisiones que toman estos accionistas mayoritarios, accionistas gestores. Y lo que les decía, porque hay empresas tan grandes como Facebook o Meta ahora, como Coca-Cola, donde ninguno de nosotros va a tener ninguna posibilidad de ser socio mayoritario de ese tipo de sociedades. Nosotros siempre vamos a ser socios minoritarios. Entonces, la gran mayoría en las sociedades van a ser los socios minoritarios. Y los socios minoritarios, contados todos en grandes cantidades, igual representamos un gran capital, pero no tenemos el poder de decisión que tienen estos socios gestores. O sea, ahí se entiende cómo varía el valor de una determinada acción. O sea, varía dependiendo de muchos factores. Ninguno de ellos puede ser la intervención del Estado. Podría hablar la afectación del valor de una determinada acción en el caso que también puede que ver con la inestabilidad de un determinado Estado. O sea, si un Estado en particular económicamente se ve inestable, los valores de las acciones pueden bajar. Por ejemplo, y fue una de las críticas que ocurrió durante
cuando se empezaron con los primeros retiros de los fondos de pensiones en Chile, y bueno, y ahora, incluso debatiendo sobre el cuarto retiro, también hubo una tendencia a la baja de las acciones de capitales, perdón, de sociedades anónimas chilenas, porque existe una desconfianza del mercado internacional de qué va a suceder con los fondos de pensiones. ¿Por qué? Ustedes se podrían preguntar si los fondos de pensiones son nuestros montos, nuestros dineros que nosotros tenemos para la vejez. Porque en virtud de la ley que nosotros tenemos actualmente, estos fondos de pensiones son como la base económica de la banca nacional. Por tanto, si esto se llega a afectar, de la forma en que se está afectando, es decir, que se nos estén entregando los montos a nosotros y eventualmente desaparecieran, o cambiar a un sistema mixto o un sistema público, entonces se va a perder esta riqueza o este acceso que tenían las instituciones bancarias a los fondos de pensiones nacionales. Entonces, para que ustedes vean cómo, ahí podríamos hablar de cómo la acción de un determinado Estado sí puede tener valor sobre el valor de una determinada acción. Pero es sumamente variable, sumamente difícil de distinguir. Incluso hay otra película donde Leonardo DiCaprio, el Lobo de Wall Street, quizás esa sí la pueden haber visto, el Lobo de Wall Street. Sí, profe, muy buena película y según yo, DiCaprio merecía un Oscar con esa actuación. Siempre merece mucho, es un excelente actor. Pero dentro de la película, cuando él está empezando, porque él precisamente él es un agente de bolsa y él vende acciones, primeramente acciones como las que nosotros estamos hablando, que él habla de las grandes acciones, habla de que creo que le llaman blue chip los norteamericanos. Y la persona que lo está guiando a él le dice, mira, en realidad nadie puede saber cuándo una acción va a variar. Nosotros como que nos jugamos en una determinada acción, tomamos una determinada decisión de comprar o vender acciones, pero en realidad nadie puede decirte con seguridad cuándo una acción va a subir de precio, cuándo va a bajar, sino que es como un juego, como que uno juega a la compra y venta de acciones y va viendo cómo estos bajan y suben de valor. Ellos incluso dedicándose a esta gestión dicen que es imposible predecirlo. Uno solamente tiene que estar atento a cómo va jugando o va creciendo una determinada empresa. Se tiene confianza en grandes empresas, grandes capitales, por ejemplo, como Meta, Facebook o Kiki. Dentro de todo son acciones caras, pero le dan alguna confianza en cuanto a la persistencia o vida que pueda tener esa sociedad, Coca-Cola, grandes empresas, ¿no? Porque debido al posicionamiento que tienen a nivel internacional, uno tiene alguna confianza en la compra de esas acciones, pero por lo mismo, las acciones de esas sociedades son más caras. O sea, ahí es donde se produce la decisión que uno pueda tomar en la compra y venta de acciones. En el caso nuestro, si nosotros pensáramos en sociedades, bueno, las sociedades deportivas, si bien son sociedades anónimas especiales, vamos a estudiar en algún grado cómo se regulan. La participación o el valor que pueda tener las sociedades deportivas es un poquito más variable, creo yo, por el hecho de que depende de cómo se desempeñen los jugadores y las jugadoras en cancha, ¿no? Entonces ahí puede ser un poquito más complejo. Pero cuando hablamos de grandes negocios como Facebook, como Spotify, como grandes empresas, quizás ahí uno ve algún nivel de confianza, salvo algún cambio drástico. Por ejemplo, también se veía, para que ustedes vean cómo cambia esto, se veía súper rentable el negocio de Netflix en un principio, en cuanto fue la primera plataforma en configurar nuevo contenido exclusivo para Netflix, y que ganaron millones de millones en esta configuración de Netflix. Pero Netflix corrió una situación económica bastante compleja con la configuración de Disney, como de la plataforma de Disney, y también de Amazon Prime, pero fundamentalmente de Disney, porque Disney, al ver que esto era un negocio rentable, pues Disney es una tremenda transnacional, económicamente muy rentable, y decide crear la plataforma de Disney, y eso generó que mucha gente saliera de Netflix para tener disponibilidad de toda la plataforma del catálogo Disney. Entonces, para que ustedes vean cómo incluso grandes empresas, grandes ideas, debido a este juego del libre mercado, pueden salir, entrar, perder posicionamiento, aumentar su posicionamiento, etc. Netflix, dentro de todo, ha logrado sostenerse con la creación de contenido propio y ha tratado de diversificar a otro contenido, como ahora último creo que fue muy, muy rentable el juego del calamar. Creo que se han ganado como 200 millones de dólares por esa específica serie que es única de Netflix, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cómo el valor de una determinada acción varía dependiendo de circunstancias particulares, y no tenemos nosotros cómo regularlo. Y dentro de todo, en un sistema de libre competencia, de libre mercado, es bueno que el Estado no intervenga en el valor de las acciones y no intervenga en cómo éstas actúan, ¿no? Porque si nosotros intervenimos en el juego, ese es lo que se dice el modelo, nosotros afectamos y nos vamos a quedar con resultados ineficientes. ¿Tienen alguna otra duda dentro de lo que hemos revisado? Profe, más que duda, con el ejemplo que dio del Lobo de Wall Street y con
con todo esto del derecho comercial específico con su cátedra, se relaciona mucho y tiene directa relación con lo que estaba diciendo, porque en el lobo de Wall Street invertían en, no sé, ni siquiera empresas, porque se evidencia, y esto es basado en hechos reales, que habían como casuchas, por así decirlo, y bueno, el DiCaprio iba metiendo dinero, por así decirlo, iba captando socios. Y ahí hay un fraude, de hecho, entiendo que la persona estuvo condenada y todo. Sí, no, terrible, porque él finalmente inventaba, o sea, tenía recién estaban empezando una sociedad y ellos le mentían y eventualmente lo vendió a gente con gran capital, compra de acciones, y en estas acciones particulares, porque son sociedades que recién estaban empezando, él ganaba el 50% de la venta de esa acción en particular. Si nosotros hablamos de la venta de sociedades, como yo le mencionaba, Disney, grandes sociedades, lo que se lleva este agente captador a lo más es un 3% de la venta de acción. Entonces, eso fue un principio del ilícito, pero después creció, porque eso no le bastó con cometer ese ilícito en particular, sino que empezó oferta pública de acciones en su empresa. Y una de las grandes, tanto en nuestra legislación como en la legislación norteamericana, una de las grandes objeciones a la oferta pública de acciones es que yo como empresa que hago oferta pública de acciones a la vez tenga acciones en esa empresa, como agencia, ¿no? Y ellos hacían eso a través de terceros, creo que les llamaba, no recuerdo si les llamaba ratas, que le entregaban el capital de forma ilícita. Entonces él modificaba el valor de la acción mediante su propia gestión, bajaba y subía el valor, las vendía y compraba para poder generar más capital para su empresa. Para que ustedes vean, esa película en particular nos da ejemplos de los abusos, inmoralidad netamente económica y los efectos que estos pueden tener para, si bien la película no se hace cargo de eso, pero es algo que ustedes quizás se pueden pensar de los efectos que pueden tener para quienes compraban esas acciones y para el mercado en total, ¿no? Porque piensen, lo último que les digo, cuando uno habla de libre mercado y el problema originario económico, nosotros siempre tenemos que pensar que los recursos son escasos, ¿no? Para necesidades infinitas. Y eso significa que para que yo pueda juntar mucho capital, necesariamente muchos no van a tener. Eso es lo que me dice el problema económico inicial. Por eso es que existe este contenido de inmoralidad en la sobrecaptación de recursos. Ya, entonces nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que tienen plazo hasta las 11:55 de hoy para hacer entrega del trabajo de la primera evaluación. Así que nos vemos el próximo miércoles. Chao, un gusto verles o escucharles. Igualmente, profe, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, Hasta luego, profe. profe. Chao. Gracias a ustedes.